Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos a este webinar sobre el curso de tradiciones e inscripciones registrales. Es para nosotros un honor que ustedes estén por acá. Para Legal Praxis Education es de verdad de agrado que ustedes estén compartiendo con nosotros esta tarde. Esta es su casa, siéntanse en confianza, siéntanse en total libertad también al final de hacer preguntas y comentarios. Y bueno, bienvenidos una vez más. Gracias por la confianza en Legal Praxis. Y bueno, en esta hora o hora y media de formación vamos a estar conociendo diversos temas bajo el tema la tradición y los efectos de las inscripciones registrales. Y para esto, yo también tengo el honor de presentar al ponente, quien va a compartir este gran tema esta tarde, quien es el máster Héctor Arnoldo Bolaños Mejía. Así que usted también, máster, bienvenido a la sala. Gracias por estar acá, por compartir esta tarde con todos nosotros. Y bueno, yo encantada de presentarlo a usted también y para todos que conozcamos también a este excelente ponente, quien es máster en Derecho Civil por la Universidad de Zaragoza, España, quien es también actualmente juez cuarto civil y mercantil en Santa Ana, capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de Judicatura y de diversas asociaciones de abogados en materia de derecho civil, mercantil, procesal y técnicas de litigación oral. Y bueno, es quien esta tarde va a estar compartiendo con nosotros. Gracias nuevamente por estar acá, por tomarse el tiempo de formarnos en esta hora u hora y media. Y bueno, como decía al inicio, siéntanse en confianza al final o cuando el máster lo indique de realizar sus preguntas o comentarios. Así que bueno, lo pueden hacer en el chat o al final también levantar el icono de la mano para que le demos la palabra. Así que sin más, bienvenidos a todos nuevamente y máster, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Sean todos bienvenidos. Agradecer una vez más a Legal Praxis Education por la atenta invitación que me han hecho, ¿verdad? Para compartir con ustedes esta hora y media aproximadamente, ¿verdad? Yo propongo un tema de discusión, un tema pero muy práctico, y luego nos podemos quedar con algunas preguntas, ¿verdad? Tal vez voy a exponer unos 50 minutos por ahí y de ahí podemos dejar 20 minutos, media hora para preguntas y si pues el tiempo nos da, perfectamente contestamos todas las inquietudes, ¿verdad? Voy a arrancar de lleno de una vez porque el tiempo es apremiante y porque quizás tanta introducción no es tanto del interés. Voy a compartir la presentación. Espero que ya la tengamos, que se pueda ver. Eh, entonces, el tema propuesto para esta jornada es la tradición, pero no desde el punto de vista únicamente de la tradición como un modo de adquirir el dominio. Creería yo que es el modo de adquirir el dominio más importante, ¿verdad? Junto con en la práctica la prescripción adquisitiva, que entiendo acaban de tener ustedes un módulo en el diplomado, o para los que están llevando el diplomado, un módulo que Legal Praxis ha dado con la doctora Ortiz sobre precisamente la prescripción adquisitiva o usucapión. eh, pero lejos de eso, creería yo que en la práctica el que más de mayor trascendencia es la tradición. Pues les digo, no solo desde el punto de vista eminentemente teórico, que sí, que lo voy a abordar brevemente, pero sobre todo la problemática práctica que el estudio de la tradición, que las distintas reformas al Código Civil, que eventualmente con las leyes registrales y con el actual Código Procesal Civil y Mercantil, se va generando una especie de confusión, ¿verdad? Y sobre todo porque todos saben que nuestro Código Civil es básicamente una copia o retoma en un 90-95% el Código Civil chileno, pero en cuanto a los efectos de un instrumento inscrito o no inscrito, se aparta, ¿verdad? Todo lo que es modo de adquirir el dominio se aparta mucho el legislador salvadoreño, por ejemplo, en la herencia,
Para nosotros la herencia es un título y el modo sigue siendo a través de la tradición. Entonces la herencia va a seguir de alguna medida las reglas para la transferencia del dominio, las reglas de la tradición. Y Chile sigue sus propias reglas porque lo consideran un modo de adquirir propiamente. Entonces, si vamos a estudiar lo que solemos hacer, los libros, los autores chilenos, nos vamos a encontrar con un problema. Igual sucede cuando estudiamos la posesión, por ejemplo, porque no tiene nada que ver nuestra posesión en el derecho salvadoreño con la posesión en el derecho chileno. Y eso es lo que nos lleva a una confusión también para entender la prescripción adquisitiva. Entonces, este es el tema propuesto. En 1 hora y media, como ustedes se entenderán, o menos en 1 hora, va a dar muy poco para abordarlo, ¿verdad? Entonces, comencemos con algunas consideraciones generales que yo tengo. Muy simplemente y así como a manera de gran introducción, los actos jurídicos, los contratos, e inscribir con alguna o mayor trascendencia, registrar, sabemos, derechos reales, por un lado, dominio, herencia, usufructo, servidumbre, uso, habitación, hipoteca y prenda, los 7 derechos reales del artículo 567. Yo siempre digo, como manera de ordenarnos, porque aquí vemos 101 participantes, uno puede dedicarse mucho al área penal, al área de familia, contencioso administrativo, etcétera. Entonces, pero el civil no siempre suele ser el fuerte, aunque a la vez es el área común donde todos litigamos, aprendemos, escrituramos, etcétera. Pero yo siempre digo, manera de introducción, para recordar que el derecho civil, si bien es el más extenso, solo tiene 2 grandes temas, sinceramente, ¿verdad? Por un lado, derechos reales y por otro lado, derechos personales. Todo lo que es contratos, todo el libro cuarto es derechos personales, a excepción de la hipoteca y la prenda, que la tenemos acá como derechos reales, y todo lo que es el libro segundo y el libro tercero del Código Civil son derechos reales. ¿Y cuáles son? Pues estos 7, no hay muchos. Entonces, sobre los 7, dice el registro, yo voy a tener una intervención. Lo ideal sería que usted, artículo 686, los derechos reales que instituye, que constituye, que modifica, que altera, que transfiere a su nombre o de un tercero, los llene de un requisito de publicidad para que este tenga efectos sobre otras personas y conozcan que el que tiene ese derecho, y por eso se llama real, concreto, que no tiene que exigírselo a otra persona, que es la diferencia con el derecho personal, que es suyo, y estamos todos en la obligación de respetarle ese derecho subjetivo, ¿verdad? Ese derecho fundamental de, por ejemplo, dominio, pero puede ser cualquier herencia, etcétera. Por otro lado, los derechos personales no suelen inscribirse los derechos personales, pero el mismo artículo 686, es decir, claro, una compraventa, pues sí, porque lleva implícita la tradición. No, perdón, no es así. La compraventa no lleva implícita la tradición. La compraventa es una cosa, es un título tras laticio de dominio, solo que en la práctica entendemos que siempre en una compraventa va a haber tradición, ¿verdad? Y por eso ponemos la cláusula sacramental de que en este acto le hace la tradición del dominio, derechos reales y personales y demás efectos, etcétera. Pero perfectamente pueden ir separados, ¿verdad? Entonces eso, como manera de gran introducción, yo luego tengo unos mandamientos que si me da tiempo los comparto. Tengo una evaluación diagnóstica y son 6 preguntas que son enredadas un poco, pero nos ayudan a aclarar el panorama. Pero ese quizás, primer principio, primer mandamiento, lo digo en los cursos de contratos. Las personas cuando compran cualquier bien, imaginémonos una casa, un vehículo, las personas no quieren realizar el contrato de compraventa, o sea, su intención no es en sí obligarse. Lo propio de un contrato es generar obligaciones. Artículo 1308 es fuente de obligaciones. La del vendedor, entregar la cosa, y la del comprador, comprar. Nadie quiere obligarse. ¿Me explico? La gente lo que quiere es adquirir el dominio de la cosa. Si la gente supiera doctrina, digamos, la gente lo que realmente quiere es la tradición, no la compraventa. Ojo, entonces, desde aquí vamos ordenándonos que
que son dos cosas diferentes. Modo de adquirir el dominio, que es de la tradición, y títulos translaticios del dominio, que son los contratos, que puede ser compraventa, donación, permuta y más, ¿verdad? La misma herencia, testamento o la sucesión intestada o testamentaria se puede ver como la forma de entonces, los derechos personales, como debo exigírselos a alguien más, no suelen inscribirse en el registro, decía, pero hay una excepción, que es el arrendamiento. De aquí cabe destacar que, por ejemplo, en un proceso ejecutivo donde se embarga la propiedad del deudor, se llega a la fase de ejecución forzosa, se va a sacar a subasta, se adjudica, el acreedor, una institución financiera puede ser, o un particular, pide la entrega material de la cosa. Sin embargo, vemos que hay otro poseedor ahí, que era un arrendatario del deudor y que tiene un contrato de arrendamiento vigente, cuyo plazo no ha vencido todavía. Le faltan 3 meses, le faltan 6 meses, le falta 1 año para que... Entonces, es bien interesante cómo durante toda la historia casi venía el arrendatario y decía, señor juez, yo no soy parte en el juicio, no soy ni el deudor ni el acreedor, pero yo, como un tercero, no tercero excluyente ni tercero de dominio, porque no soy dueño, pero me ampara un título de mera tenencia. Yo le pido que me respete el plazo. Normalmente pasaba antes del 2012, por ahí del año 2012, que los jueces civiles y mercantiles le decían, quiero ver su contrato. ¿Está su contrato de arrendamiento inscrito en el registro? Y aquí empieza la importancia del tema. No, señor juez, no inscribimos este arrendamiento, ¿verdad? Ah, pues qué lástima, porque si usted no inscribió su arrendamiento, el numeral segundo, artículo 686 del Código Civil, su contrato no produce efectos respecto de terceras personas, como puede ser el acreedor a quien se le adjudicó el bien, el nuevo propietario. Usted solo le puede reclamar a su arrendante, el deudor, el que le dio en alquiler la casa, y por lo tanto yo no le voy a garantizar nada y usted se me sale y le voy a conceder el plazo de 30 días para que se salga. Y ahí va el pobre arrendatario con los niños, la familia, etcétera, para afuera a buscar otro lugar. Vino un amparo constitucional, no lo tengo a la mano ahorita, ¿verdad? Pero sin hacer esto una oferta ni hacerlo a propósito, seguro, del módulo 3 del diplomado se va a ver toda esta jurisprudencia. 2 sentencias en concreto que hablaron del derecho fundamental de la vivienda del no propietario, ¿verdad? Entonces dice que no interesa tanto el principio de oponibilidad de un instrumento inscrito en el registro para este caso, ya que el Estado de El Salvador tiene la obligación de garantizar la vivienda, ¿verdad?, a sus ciudadanos, y parte de ese derecho es el de la vivienda también de los que no son dueños, de los que son mero tenedores, de los arrendatarios, ¿verdad? Entonces, ampara, esto lo encontramos ya les voy a decir qué artículo de la Constitución, perdón, que ahorita. Artículo 119 de la Constitución es en el que se fundamenta la sala. Entonces, ampara a los arrendatarios y le dice al juez, a la jueza civil y mercantil, en ese caso, que no. Esto lo vimos hace un año para los que, porque aquí hay mucha gente conocida, los saludo a todos, amigos, estuvieron en un módulo que se llamaba constitucionalización del derecho privado. Vimos 3, 6, 12 temas quizás propios del derecho privado desde la óptica de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque esto causó extrañez entre mis colegas jueces de la época. Todavía hablo con varios y me dicen, ¿cómo vas a creer que la Sala de lo Constitucional esto, etcétera, etcétera? Y sí, si lo vemos únicamente desde la óptica del derecho civil, del derecho sustantivo privado, pues
no produce efecto su contrato, no debía habérselo garantizado el juez. Sin embargo, la valoración de respeto al derecho fundamental que hace la Sala de lo Constitucional es mucho más extenso, y entonces es importante saber que ya no se requiere por los antecedentes constitucionales que el contrato de arrendamiento siempre esté inscrito para que se le garantice el plazo de ese. Ahora, aquí hay mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento no exige la ley que sea en escritura pública, igual que los contratos de compraventa de vehículos automotores. Entonces, ustedes saben que lamentablemente en la práctica cualquier mero tenedor puede ir a hacer en un documento privado autenticado un contrato de arrendamiento y ponerle fecha de hace 6 meses y ponerle un plazo para 2 años, por ejemplo. Entonces, ahí hay que ponderar cómo va a ser posible que yo le voy a dar todavía 1 año y medio más a este arrendatario versus el derecho de propiedad del adjudicatario, ¿verdad? Del acreedor. No me voy a meter en ese tema ahorita, ese es un tema propio de un proceso ejecutivo, de las tercerías, etc. Pero tiene mucho que ver, ¿me entienden?, con la tradición y los efectos de un instrumento inscrito y no inscrito. Y por último, las declaraciones judiciales, medidas cautelares, embargos, anotaciones preventivas. Toda aquella orden emanada, pues desde la declaratoria de heredero, una anotación preventiva, un embargo, una adjudicación, sentencia de prescripción adquisitiva, que es la que le sirve de título al propietario. No sé, no se puede, una sentencia en el caso de remediación, cómo va a quedar las nuevas medidas, título supletorio, ¿qué más? O sea, no sé, habría que ir despacio y enumerar la cantidad de resoluciones judiciales que pudieran existir, que son sujetas de inscripción y que crean, modifican, transfieren, transmiten el derecho de propiedad, incluso de posesión en el registro. Entonces, esto como a grandes rasgos, habría que ir muy detenidamente viendo cada uno de estos en el artículo 686. Entonces, pero como a mí lo que me interesa es que ustedes se queden con algo concreto de este webinar, yo quiero solo decir, estoy yo como alumno recibiendo el curso de daño moral. Es súper interesante cómo empieza el maestro Palacio y nos dice, como a mí que soy alumno, me dice, les voy a dar unos 2 minutos para que vayan a traer su constitución, porque necesito que la tengan a la mano. Entonces, lo mismo, yo sé que algunos van manejando, que la hora del tráfico, que apenas acaban de llegar, que quizás dejaron sus códigos en el trabajo, es complicado. Entonces, aquí voy poniendo algunas disposiciones legales que creo que son fundamentales. Artículo 651 es donde comienza nuestro tema de la tradición. Voy muy rápido, perdón, no puedo hacer todo el antecedente que hago de, de la ocupación, la accesión, la tradición y la prescripción adquisitiva, y me gusta dar una reseña de todos los modos de adquirir el dominio, ¿verdad? Pero en conclusión tenemos esto dicho por la doctrina, y ya algún tiempo, si nos queda, veremos, ya van a ver todas las sentencias que tengo para analizar, veremos que estos mismos requisitos los ha traído tanto la Sala de lo Civil como la Sala de lo Constitucional. Entonces, para mí son importantes, no porque usted se los va a aprender, no porque me los voy a poder así como de memoria, sino porque a veces, para el notario, cuando hace una escritura y se la observan en el registro, o para un proceso judicial, ha faltado algo de esto quizás, que es lo que impide el goce pleno, total, de el efecto, o para que produzca efecto la tradición, la transferencia del dominio. Entonces, sabemos 2 personas, tradente y adquirente, pero eso no es lo importante, es la intención, el consentimiento del tradente de realmente querer transferir el dominio y que no sea un préstamo, por ejemplo, y del adquirente de quererlo, y por supuesto la capacidad de ambos. Aquí venía la existencia de un título tras adquisición de dominio. Miren, esto es importantísimo. En la práctica, yo llevo, ¿qué? Será
5 o 6 cursos, 10 cursos de tradición y efectos de las inscripciones registrales y siempre comienzo con una prueba diagnóstica. Y en la prueba diagnóstica, el 95% de los resultados son iguales siempre. Y es la creencia de que la compra-venta, que es un título traslaticio de dominio, conlleva implícita, y yo lo acabo de decir erróneamente hace poco, conlleva implícita la tradición. Entonces, género, compra-venta, título traslaticio y especie, tradición. Y es todo lo contrario. Es la tradición, para que sea válida, necesita de un título traslaticio. Si no hay compra-venta, no hay tradición. Pero, y este es parte del primer mandamiento súper importante. Para la validez de la compraventa no es necesaria la tradición. La compraventa, para que se perfeccione, no requiere que haya tradición de la cosa que se vende. ¿Me explico? Por eso, artículo 1619, se permite perfectamente la venta de cosa ajena. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica de la compra-venta no es transferir el dominio de la cosa. La naturaleza jurídica de la compra-venta, o sea, lo propio de la compraventa, para lo que está la compraventa, para lo que ha nacido la vida jurídica de la compraventa, lo propio de la compraventa es ser fuente de obligaciones, generar dos obligaciones, una para el vendedor de entregar la cosa y una para el comprador. Lo propio de la compraventa no es transferir el dominio. Lo propio de la tradición es transferir el dominio. Entonces aquí es donde empezamos a enredarnos en la práctica, en los juicios, en las presentaciones registrales, en redacción de escritura, pero quizás esto sobre todo en la práctica judicial. Debo decir, y por aquí lo noté porque no quería saturar las diapositivas, ¿verdad? Como a manera de paréntesis para seguir explicando estos requisitos. Yo este webinar pensando, digamos, ¿qué les voy a decir en 1 hora y media, en 1 hora, sobre un tema que me tardó mínimo 20 horas para exponerlo todo? Pues les voy a decir lo que pueda decirles en ese corto tiempo. Les voy a decir que yo veo el tema desde por lo menos 3 perspectivas, ¿verdad? Una perspectiva académica, académica doctrinal, teórica, y que nos sirve para reforzar los conocimientos que adquirimos en la universidad, en la práctica analítica, etcétera. Lo cual muchas veces se desmerita el conocimiento académico, intelectual y doctrinal, y yo creo que ese es un error. Si bien no lo es todo, sí es la base, ¿verdad? Para luego ir al mundo práctico. Entonces, esa primera perspectiva. El problema se debe de abordar desde una perspectiva, el tema, perdón, se debe de abordar desde una perspectiva académica. Y con eso voy a ganar mucho. Luego, desde una perspectiva, voy a decirlo, notarial, lo que al notario le puede ser útil el tema. Y digo notarial registral incluso, ¿verdad? Porque el notario hace el contrato, pero ese contrato debo llevarlo a inscribir y entonces tengo que saber qué pasa, qué problemas y cómo los voy a resolver cuando los tenga por la falta de inscripción de un instrumento autorizado ante mis oficios notariales. En eso siempre voy a ir al curso porque el curso va a comenzar la otra semana y estoy preparando las dos cosas, perdón, el módulo 3. Entonces, de esa parte yo la toco mucho, esa perspectiva 2, pero hay un profesor invitado que después les van a decir los de Legal Practice, que es el jefe del registro de San Miguel, que la va a tocar, pero de manera magistral. Pero yo voy a tocar más la tercera perspectiva, que es la perspectiva cómo este tema tiene trascendencia en los procesos judiciales, la perspectiva judicial. Adquirir, pienso yo, competencias para aplicarlas en procesos concretos. Y eso quiero ver ahorita. Entonces, ahorita estoy, si me siguen el hilo, estoy en la primera perspectiva, quizás, un poco académica, doctrinal, la importancia de establecer cuáles son los requisitos para que la tradición sea válida. Y por último, nos habíamos quedado en el título traslaticio, y por último, la entrega de la cosa.
¿verdad? Hay dos tipos de entrega, la entrega real, aquí está la llave, perdón, aquí está la laptop que vendo, un bien mueble, y una entrega ficticia que no siempre voy a poder cargar con el carro, la casa, sino que se entiende con la entrega de llaves, se entiende la entrega de la cosa propiamente transferida. Entonces, aquí quizás termino con la primera perspectiva y paso a la segunda perspectiva, a la perspectiva eh, más bien notarial registral. La tradición se divide, o yo la divido para efectos de ordenarla en mi cabeza, en dos grandes mundos. La tradición general, y yo le voy a decir, de bienes muebles, incluimos los vehículos, por ahí hay dos sentencias de la Sala de lo Civil que habla sobre la tradición y el valor probatorio de la tarjeta de circulación versus la compraventa de vehículo y quién es el verdadero dueño. Y aunque a mí o a muchos he hablado con jueces de tránsito, compañeros expertos, no nos gusta, porque en la práctica no funciona así, pero es completamente apegada al artículo, desde el artículo 651 al 666, donde está la tradición de bienes muebles, me gusta a mí decirlo, aunque hay más reglas. Ahí está la regla de la prescripción adquisitiva, por ejemplo, del poseedor de buena fe y muchas más. Pero es el segundo mundo, el segundo gran campo de la tradición, que es este campo notarial registrado. Y que empieza en el artículo 667, y entonces aquí se pone bonita la cosa. Entonces aquí ya da para un curso completo cada una de las especies de tradición, específicas, ¿verdad? Y por un lado tenemos la tradición de bienes raíces, que es la que más vemos quizás en la práctica. Ustedes notarios, hacen muchas compraventas de bienes raíces, las tienen que llevar a inscribir. Y aquí es donde más carne, perdón, tiene el curso, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí voy a hacer un gran paréntesis, ¿verdad? Antes de pasar a todas las especies de tradición. Para los que nos han seguido de todo el año pasado, sobre todo, aquí hay muchos exalumnos además que llevan siguiéndome por años en distintas asociaciones de abogados, donde he dado muchas clases de estos temas, sobre todo para el examen del notariado. Pero el año pasado, fíjense bien, constitucionalización del derecho privado, tema 1. Tema 2, prescripción adquisitiva, creo que fue, acción reivindicatoria y título supletorio. Se me va a ir uno, sé. Tema 3, contratos, toda la parte general, súper importante. Tema 4, contratos, parte especial. Pucha, que aprendimos ahí hasta de los principios Unidroit, ¿verdad? Luego creo que vimos nulidad de contratos. Bueno, vimos uno de sucesiones. 6, 7, fuimos especializándonos en el derecho civil sustantivo desde la práctica, con muchas, pero muchas, más de 100 sentencias fácilmente, casos concretos, y en todos había esta dicotomía entre lo que se ve en la práctica, lo que dice la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado, y daba mucho de qué hablar. Pero yo les puedo decir, sin temor yo a equivocarme, pero puedo estar equivocado, claramente está, que no hay mayor problema práctico jurídico nacional, de todos los módulos, de todo lo que hablé, de todos los temas, en la práctica nacional, que es primer tradición de bienes raíces. Si a mí me preguntara la Asamblea, que no lo ha hecho y no lo va a hacer, licenciado, usted que tiene 20 años de ser capacitador en derecho civil, profesor, fue abogado, fue notario, tiene casi 10 años de ser juez civil y mercantil, ha creado módulos para la Escuela de Capacitación Judicial de Nulidades, este mismo de la tradición lo creamos en pandemia. Si le vamos a dar la oportunidad, una oportunidad, díganos una reforma al Código Civil. Háblenos sobre un tema que usted ha visto que causa una gran problemática a nivel nacional y que nosotros como diputados pudiéramos resolver.
Artículo 667, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, artículo 667 del Código Civil, creo yo que es, en mi humilde opinión, el problema más grande en la vida práctica que tiene el país, porque toda la jurisprudencia desde 1902 hasta la fecha y toda la doctrina, jurisprudencia constitucional y civil, entiende el tema de una manera y la grandísima mayoría de tribunales la entienden, primera instancia y cámaras la entienden de otra manera. Y el registro la entiende bien en la mayoría de casos, porque cada registro es un mundo, igual que cada tribunal, la entiende más desde la concepción constitucional. Y sí, entonces, este es un problema grave, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante tratarlo y espero tratar los 5 minutos al final de la ponencia, porque estas solo son consideraciones muy generales. Y solo lo voy a dejar ya porque algunos dicen, díganos, por favor, nos está dejando aquí con la... el problema grande, entre muchos otros, es dos cosas. Tercerías, creo que lo digo por acá abajo, perdón que voy a adelantar un poquito. Tercerías de dominio, por el tiempo, voy a ir adelantando si no termino. Entonces está aquel que en un juicio ejecutivo, lo que decíamos, presenta un instrumento de compraventa incluso, pero no lo tiene escrito. Y dice, perdón, señor juez, usted me embargó mi casa. Yo la se la compré hace 3 meses. Se la compré a quien es deudor del proceso ejecutivo. Momento, quíteme el embargo. Sí, quítele el embargo porque él es el dueño. No, no se lo quite, dice el acreedor. ¿Por qué no se lo voy a quitar? Porque él no es el dueño. O sea, el dueño respecto de su vendedor, pero no es el dueño respecto de yo, que soy el acreedor. No, pero injusto. Quítele el embargo, déselo. Él ya había comprado hace 3 meses. Y a todo, o a mucha parte de los 40,000 abogados, nos parece eso, que bien, pues actuó bien, está bien. O sea, esa es una óptica, una perspectiva de ver el derecho en las tercerías de dominio, pero otra jurisprudencia dice, no, 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 lo siento, señor juez, usted no puede levantar ese embargo, porque esa escritura que viene ese tercero no está inscrita en el registro. Entonces, por la teoría de la inoponibilidad, no produce efectos esa tercera. Entonces, entonces, ¿qué hace este pobre que acaba de comprar pero no ha podido inscribir y que le llegó el embargo primero? Le llegó un día antes de presentar su escritura en el registro. Entonces, aquí viene la importancia de irnos a los principios registrales, otra vez al artículo 680, 683, 667 y otros, ¿verdad? Entonces, es una perspectiva. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque estoy regresando al primer problema que estoy viendo, solo la primera especie de tradición de bienes raíces, artículo 667. De ese gran problema nacional que yo considero que es el más grande que puede haber ahorita, se desprenden estos problemas muy prácticos. Luego, el segundo gran problema que se desprende es 2 ventas sobre un mismo inmueble. Juan, dueño del inmueble, lo vende primera vez a María, $100,000, y a los 2 años, por mala fe, sin mala fe, queriendo, no queriendo, se murió, los herederos, porque María nunca lo inscribió, los herederos no sabían de ese contrato, y los herederos vienen y lo venden a Pedro. Viene Pedro y lo inscribe. Entonces tenemos esos 2 títulos, uno que se otorgó primero, 2 años antes, pero no se inscribió, y otro que se otorga 2 años posterior. Entonces, los que me han ido siguiendo en los cursos del año pasado entienden la respuesta, no mía, jurisprudencia, doctrina, precedentes, derecho comparado, la entienden en 2 segundos. Pero debo decir que está este otro 50, 70, 80% de colegas, de compañeros, de abogados, notarios, de jueces, que dirán no, que dirán, yo me plego más bien a lo que no dice la jurisprudencia. Y está bien, pero mi deber es exponer con argumentos razonables, que eso es la argumentación, por qué una teoría tiene su peso y por qué la otra tiene otro peso. Esto solo se logra si yo he hecho un estudio, un análisis muy profundo de todas las instituciones del derecho civil. No se logra haciendo un análisis de la tradición nada más. Por eso, y voy a regresar, perdón, un poco, si quieren voy con el tercer problema mejor. El tercer problema, decíamos, en los procesos sobre todo declarativos comunes.
Estoy hablando solo de área civil y mercantil, pero puede ser en cualquier proceso, ojo, penal, laboral, que usted presente un instrumento. Para la gente que trabaja en otras áreas, colaboradores, jueces, tienen que ver esta parte bien importante. ¿Qué valor probatorio le voy a dar yo a un testimonio de escritura matriz, con sus sellos, todo, ¿verdad? Llenando los requisitos de fondo y de forma, no se redargüido de falso? Yo me decir artículo 341, Código Procesal Civil y Mercantil, de plena prueba, etcétera, etcétera. Valor probatorio de los instrumentos cuando no están inscritos en el registro. ¿Tiene el mismo valor probatorio un instrumento inscrito en el registro de la propiedad que un instrumento no inscrito en el registro de la propiedad? Hay regla general, artículo 717 del Código Civil, y hay excepciones. Y entonces este tercer problema me lleva a otro doble, digamos, en dos procesos muy concretos. Por un lado, en los procesos de nulidad, que se suelen presentar el demandante instrumentos no inscritos para atacar otro que sí lo está. Me explico, eso puede ser una de las dos grandes causales, de las causales mayoritarias por las que se solicita la nulidad en los procesos judiciales. Y en el otro campo, donde se da este problema y que todo se resuelve, vamos a ver, muchos de estos problemas se resuelven con el tema de la tradición y los efectos de las inscripciones registrales. Y aquí ya me metí a la tercera perspectiva judicial del problema, ¿verdad? Dije, primero, perspectiva académica doctrinal. Segundo, que de donde me salí un poco, pero ya voy a regresar al 668, no se preocupen, solo que el 667 es demasiado importante. La tradición de bienes raíces es el 60-70% del tema, del problema más bien a resolverlo. Yo no pretendo darles soluciones a ustedes, ni mucho menos decirles yo tengo la razón, opten por esta postura que tiene el licenciado Bolaños. No, o sea, sí lo hago, pues, pero les doy argumentos, pero quiero decirles, ustedes son libres, pero les quiero enseñar estos argumentos de esta primera postura y los argumentos de esta segunda postura. No notarial, registral, sino que estoy en la perspectiva judicial del tema tradición y efectos registrales. Por lo menos he visto así rápido tres grandes problemas, repito: tercería de dominio, dos ventas que se dan, ¿verdad? Valor probatorio de instrumentos en dos juicios claves y concretos. Uno es el juicio proceso declarativo común de nulidad de instrumentos y el otro es proceso declarativo común de resolución de contrato, ¿verdad? Ahí es donde se nos dan estos problemas. Regreso a la tradición de bienes raíces, regreso a la perspectiva 2, al mundo notarial registral, paso a segunda especie de tradición. Repaso otra vez, regreso, dos grandes mundos de la tradición de bienes muebles o reglas generales de la tradición, los cuatro requisitos de la tradición: tradente-adquirente, consentimiento, voluntad del tradente y del adquirente, de transferir y de adquirir, título traslaticio de dominio y entrega de la cosa. En el título traslaticio de dominio hay que salirse una sesión completa a hablar de los títulos que son traslaticios de dominio y los que no son títulos traslaticios de dominio. ¿Por qué los títulos traslaticios de dominio no es lo mismo que un modo de adquirir el dominio? Y eso se confunde muchísimo y esa confusión va a dar los resultados después en el juicio, en los procesos. Salgo de acá, perdón, el otro segundo gran mundo, repito, las otras especies de tradición de bienes raíces, una. Tradición del derecho de hipoteca, interesantísimo la hipoteca, cómo se puede dar incluso en garantía prendaria un título hipotecario, un crédito hipotecario. Imagínense, se tiene un monto hipotecario y lo da en prenda, en garantía por otro préstamo, ¿verdad? Interesantísimo, todo eso hay que verlo, la gran diferencia. Cómo la hipoteca o cómo la tradición del derecho de hipoteca, si sigue toda la corriente o la tradición latina y esta romano-germánica a su vez, no estoy hablando en chino, sino que la corriente continental de los efectos de las inscripciones registrales. Entonces, lo mismo que se da en hipoteca, la mayoría de países lo tienen, los bienes raíces,
y esa es la solución que al final vamos a proponer. Tercero, tradición de la herencia. ¿Cuántos problemas no se dan cuando ya tenemos una declaratoria de herederos? Queremos hacer el traspaso por herencia, llegamos al registro y el registro la observa. Yo acabo de tener un caso donde se declara una sola persona heredera del 100%, pero durante la diligencia se vio que había posiblemente otro hermano, pero no se tiene la partida de nacimiento de ese otro hermano por el principio de buena fe, lealtad y probidad procesal. El abogado postulante dice, mire, mi cliente me manifiesta que tiene otro hermano que se fue hace 24 años a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a la China, y pues solo lo señalo porque el artículo 1162 del Código Civil me obliga a decirle a usted que si hay otras personas y la dirección y todo, pero yo no conozco la dirección. Solo le digo que, entonces ahí es donde hay que entender la diferencia entre personas con vocación sucesoria, que tiene vocación sucesoria, artículo 988, sucesión intestada, todos son hermanos, hijos del causante. También estábamos hablando de heredero putativo, presunto heredero, pero que realmente hay otro con mejor derecho, que no es el caso, y heredero declarado, que es distinto a la persona con vocación sucesoria. Ese hermano que se fue hace 25 años a Estados Unidos tiene vocación sucesoria, pero no es técnicamente legal que a él se le reserve el 50% del derecho y al que sí aceptó y fue declarado heredero se le declare únicamente en el 50% del derecho por muchas razones. Porque para limitar un derecho, eso tiene que estar bien establecido y tengo que hacer un ejercicio de ponderación, proporcionalidad y necesidad. Entonces tengo que ver la necesidad. Pero además en 1163 y 1164 del Código Civil me dice que la manifestación de aceptar una herencia debe ser expresa. A la ley le interesa que un patrimonio no esté sin titular. Si yo inscribo solo el 50% a favor de la persona declarada, pregunto yo, ¿quién es el titular del otro 50%? Dos, segunda pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que el hermano que se fue hace 25 años a Australia manifieste su intención de aceptar o no herencia? Y si este se muere, ¿tienen todavía ese derecho los hijos? ¿Puedo limitar el derecho del 100% del heredero declarado por un tiempo indefinido e indeterminado? ¿Verdad? In secula seculorum, por los siglos de los siglos. Hay muchas cosas. O sea, tradición del derecho de herencia, fascinante. No, ojo, no es el momento para meterse al derecho sucesorio general. Por eso el año pasado tuvimos un taller, un módulo solo de eso, y entiendo yo que Legal Praxis tiene otro módulo 5 al final del diplomado que ellos están dando, entonces ahí se va a resolver. Pero desde la tradición, sí hay muchas cosas que decir sobre el testamento, sobre el traspaso por herencia, sobre las declaratorias de herederos y demás efectos, desde qué momento produce efecto la tradición. ¿Y esto por qué es importante? Porque es que desde el momento en que produce efecto la tradición, por ejemplo, cabe la pregunta, ya fueron declarados herederos, se presenta el registro, está observada desde hace tantos años y como ya no quiero, hago una cesión del derecho hereditario. ¿Es válida la cesión del derecho hereditario en estos casos? ¿Me explico? Y a veces ya se ha inscrito en el registro a favor del heredero y en lugar de hacer una venta del inmueble en concreto, hace una cesión del derecho hereditario. Recordemos otra vez, 7 derechos reales: dominio, herencia, usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda y herencia. Entonces, la herencia es un derecho real distinto al dominio. ¿Me explico? Hay un momento en que deja de ser de herencia y un momento en que pasa a ser ya dominio. Si ya ha dejado de ser derecho hereditario y se ha convertido en derecho real de dominio, pues lo correcto es que lo trate como derecho de dominio y no esté haciendo sesiones de derecho hereditario porque ya, y entonces ¿en qué momento se convierte? Artículo 669. Hay que estudiar bien la tradición del derecho hereditario para esto, ¿verdad? Luego, perdón, aquí me faltó cambiar los números, no es 1, 2 y 3, me lo mandó automáticamente, sería 4, 5 y 6, las 6 especies de tradición. Tradición de un legado, frecuentemente me llaman colegas que hay tantos casos de los legados que no sé por dónde comenzar. En la sucesión testamentaria.
Se observa la declaratoria de heredero porque el juez no le dio la orden a los herederos de que cumplieran con el legado, o porque no se citó a los legatarios al proceso y no se les dio derecho de audiencia, o porque la declaratoria de herederos no dijo nada sobre el derecho de los legatarios y entonces el juez es el que tiene que instituir legados. Me lo han preguntado, créanme, me lo han preguntado muchas personas. Entonces, hey, calmados, hay que ver los legados, cuál es la forma en que se hace la tradición de los legados, que es distinta a la tradición del derecho de herencia. Hay que estudiarlo, hay que ver, hay que relacionar algunos artículos ahí distintos al 677, al 670. Es todo un tema. 5 sería, perdón, ahí, tradición del derecho de servidumbre. ¿Cómo se constituye una servidumbre? ¿Debo presentar planos o no debo presentar planos? Está concatenado el mundo del registro con, con, con catastro. ¿Qué me piden? Es que no lo dijo, pero es que fíjese que el antecedente de hace 80 años solo lo decía. Es que no lo tengo constituido legalmente, pero sí tengo el derecho de tránsito. ¿Y qué pasa sobre los cables de CLESA? ¿Qué pasan sobre mi propiedad? O de CEL o desde el sur o quien sea. Y el tema de servidumbre grandísimo. En el módulo 3, solo voy a adelantar, yo no voy a tocar estos temas porque habrá un profesor invitado que quiero que se toque, sí lo voy a tocar un poco, efectiva, que notario que fui 10 años y juez civil y mercantil 9 años, pero quiero escuchar, o quiero que ustedes, los invitados, escuchen una perspectiva fresca del tema que es desde un punto de vista de un registrador con muchas capacidades, y que nos diga él cómo se ve desde el registro los temas de la tradición de tanto derecho de herencia, legados, servidumbre, y aquí que me faltó el derecho de usufructo. No sé por qué no está, en alguna parte se fue, pero tiene que ser 7. Entonces, y el derecho de usufructo. Esos 4 temas va a tocar el maestro Cardosa, desde un punto de vista muy práctico, ¿verdad? En 2 sesiones donde lo hemos invitado. Y por último, la tradición de los derechos personales. Aquí tiene que ver mucho con la cesión de créditos, y eso ya va a los juicios, ¿verdad? Cuando se cede un crédito, sobre todo en los procesos ejecutivos, desde qué momento, los efectos que esto tiene que ser, quién es el que le tiene que notificar al deudor, quién es el verdadero. Y aquí se explica muchísimo más fácil. A mí, en la experiencia que yo tengo de unos 18 años de explicar este tema, la teoría de la inoponibilidad no se entiende tan fácil cuando lo explico desde el punto de vista del 667, la tradición de bienes raíces, pero sí cuando se explica desde el punto de vista de la cesión del derecho de créditos, cesión de créditos personales 1691 y 1692. Entonces ahí sí se entiende, digamos, como es el primer escalón para entender la teoría de la inoponibilidad, y el segundo, después de eso, ya nos vamos a la carne. Como digo, el 60-70% de todo el diplomado, de todo el módulo, perdón, 3, es esa tradición de bienes raíces. Pero este webinar intento yo también que se queden con mucho, pues, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo estoy de tiempo, creo que llevo 50 minutos. Voy a ir terminando con unas últimas ideas para dejar tiempo a las preguntas. ¿Cuál es la finalidad principal de inscribir en el registro? Eso tiene que ver con inoponibilidad de los instrumentos inscritos o no. ¿Es necesario inscribir un inmueble o su modo de adquirir la tradición en el registro para adquirir la propiedad? O sea, ¿soy dueño sin inscribir, sí o no? La respuesta es sí. 667, usted es dueño solo con que sea en escritura pública. ¿Es voluntaria su inscripción o obligatoria? Pues obligación, depende de qué es lo que usted quiere. ¿Usted quiere que su contrato tenga efecto solo entre usted y el vendedor, el que le vendió la casa? ¿O usted quiere que su contrato que tiene de la casa, que le costó 40, 50, 100 mil dólares, se lo respeten y tenga efecto respecto de todos los ciudadanos en El Salvador? Yo quisiera que, si fuera yo, que tenga efecto respecto de todo, pues entonces voluntaria, pues más que voluntaria, necesaria, diría yo, ¿verdad? Entonces sí la quiero inscribir en el registro para que mi título de dominio tenga efectos para todo el mundo. Y por último, el dueño de un derecho puede hacer valer el mismo frente a terceros. Si no lo ha inscrito, lo puede hacer valer judicialmente. La respuesta así adelantada es no. Usted tiene su título, compró hace 20 años, está en posesión y todo, y ahí está debajo del colchón. Muy bien. Y en un juicio lo puedo hacer valer porque me lo quieren quitar, porque lo vendió, porque le va a costar muchísimo. Toda la jurisprudencia nos dice que no.
¿verdad? Pero, sin embargo, por algo han llegado 500 casos de casación o más, ¿verdad? Porque hay otras 500 sentencias de Cámara que dicen que sí. Y abajo de esas hay otras 1000 sentencias de tribunales de primera instancia que dicen que sí también. Entonces, por eso les digo, hay dos perspectivas sobre esta cuarta pregunta que creo que es lo medular de este pequeño webinar. Entonces, tradición de bienes raíces, hipoteca, efectos de las inscripciones registrales, solo disposiciones legales aplicables, pienso que les pueden servir y que he estado yo de hablar de todo este webinar, que son las que nos dan la respuesta a todo. Y esto se condensa, se resume mucho en teoría de la inoponibilidad. Y ya con eso termino. Importancia de la tradición en la teoría de la inoponibilidad y en las nulidades de instrumento. Si bien es cierto, estamos hablando ahora de la tradición y los efectos de la inscripción registral, debo decir que el tema no se logra comprender en su totalidad, en un 100%. Ya solo el tema por sí es más difícil, ¿verdad? El que no es notario no lo entiende igual que el que ya tiene varias escrituras hechas y él ha leído, las ha redactado, y el que nunca ha ido al registro, ¿verdad? Alguien que lleva 20 años trabajando en una institución de gobierno, pero nunca ha ido al registro, no sabe lo que es, pues va a ser muy difícil también que lo logre entender con toda la magnitud y esplendor del tema, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya solo la tradición es difícil. Pero la tradición no se puede entender por sí sola, no es un tema aislado, igual que ningún tema en el derecho es aislado. Ese debe entenderse desde el punto de vista de qué es lo que yo voy a inscribir yo, instrumentos. La mayoría de instrumentos son contratos. Tengo que entender la óptica del contrato, volver a los requisitos de existencia y validez, capacidad, consentimiento, objeto, causa y las solemnidades. Tengo que ir a estudiar derecho notarial, artículo 32 de la ley del notariado, artículo 33, artículo 34, testigos, validez o invalidez, que nos habla el 33. Entonces, es un mundo completo. Y por último, como hablo de validez instrumento como de su inscripción registral y la tradición que ahí va implícita, que al final es lo que quiere el ciudadano, debo de ir a estudiar las nulidades, porque solo en estudiar las nulidades es que estudio realmente todos los requisitos de un instrumento, incluyendo ahí el acto jurídico denominado modo de adquirir tradición. Allá se estudian más los títulos translaticios realmente, pero aquí cabrá preguntarse, y esto fue quizás lo más fructuoso de la primera capacitación que yo di sobre este tema, no, perdón, esa fue de nulidades, si se puede pedir en un proceso judicial, no la nulidad de una compraventa, por decir, el que compró según hace 2 años después y está inscrita y usted quiere anularla para que su cliente que compró 2 años antes, que aparentemente es el verdadero dueño, puede inscribir. Entonces va a tener grandes dificultades por todos los precedentes jurisprudenciales de que le anulen esa compraventa. Pero entonces la gran pregunta era, ¿puedo solicitar la nulidad de la tradición por falta de requisito de entrega de la cosa? Puchica, esto buenísimo. Entonces ahí vamos a entrar, ahí deberíamos entrar y por eso es importante los requisitos de la tradición. ¿Quién está en posesión del inmueble? El primero que compró y no pudo inscribir y que pide la nulidad del segundo instrumento, o el segundo que compró 2 años después, pero que sí logró inscribir, pero que quizás no está en posesión del inmueble, y si no está en posesión del inmueble, por lo tanto no se cumplió con el cuarto requisito de la tradición y por tanto ya no se le hizo a la tradición. Y aquí un paréntesis, no aplica el principio de primero en tiempo, primero en derecho, porque ese principio es eminentemente registral. Entonces, al contrario, si usted quiere ayudarle a su cliente con ese principio, no lo alegue, porque el demandado, el abogado que está respaldando el instrumento inscrito, pero otorgado 2 años después, ese le va a alegar a usted el principio primero, porque ese es primero en presentarlo, ¿verdad? Primero en la presentación del instrumento, y la inscripción se lo trae al momento de la presentación. Entonces, ese no es un principio de la tradición. Y aquí, si nos quedara tiempo, repasaríamos, pero ahí se los dejo en el tintero, el artículo 1621, que sí dice que la tradición se va a preferir a aquel a quien primero se le hizo, y si se hizo a 2 personas, al primero sobre el segundo, al tercero sobre... Pero la sala ha dicho ya en varias sentencias que esa disposición ya quedó derogada tácitamente por la reforma
precisamente del artículo 667, 680 y 683 en el año de 1900, ¿verdad? Entonces, tres grandes temas. Me explico. La tradición por sí sola no se puede estudiar, los efectos o los contratos, ya vimos que es un mundo inmenso, el más grande o el más extenso de todos, y las nulidades, ¿verdad? Esos tres temas, si yo estudio tradición, obligadamente voy a ir a estudiar también estos tres temas. Y por último, licenciado, y todo esto, ¿por qué? ¿Dónde estábamos en la U, licenciado? ¿Qué nos pasó a todos? El problema fue este, para mí, o como yo lo veo es, en bienes estábamos en segundo año, teníamos 17, 18 años, no sabíamos muy bien las cosas de la vida, y ahí fue donde vimos la tradición. Y nunca nos explicó, bueno, yo tengo mi cuaderno que me dijeron que la herencia era un modo de adquirir el dominio. ¿Por qué? Porque se fue a copiar textualmente de Soma arriba. Entonces, en mis clases de bienes, de derechos reales, yo tengo eso. Entonces, cuando me dieron tradición, yo ni tenía idea de qué me iba a servir en la práctica cuando ya fuera abogado, notario y litigante. Segundo, cuando empecé un poco, tal vez, a ver contratos, allá por cuarto año, en la mayoría de veces el profesor de contratos no ha dado bienes, no ha dado derechos reales. Entonces no hace la concatenación de la importancia con el tema más fundamental, que es la tradición, más que la compraventa. Entonces nos enfocamos un montón a ver la compraventa y el título traslaticio de dominio como que si ese fuera el género y lo más importante, cuando lo más importante era haber visto más la tradición. La gente lo que quiere hacer es dueña, no quiere obligarse en los contratos. Hace el contrato porque el contrato es requisito para que valga la tradición y no viceversa como se suele creer. Y tercero, cuando ya estábamos en último año y vimos derecho registral, el profesor de derecho registral, si bien es cierto, sabe de contratos, no ha entrado profundamente a la teoría de la inoponibilidad y a los efectos de los contratos, porque en la mayoría de universidades no se da obligaciones 1, obligaciones 2 y contratos, y entonces no queda tiempo para ver la teoría de la inoponibilidad, ¿no? Porque ahí se entendería mucho mejor esto, y mucho menos logra entender a veces la importancia de ir al 667, 668 y todas las especies de tradición. Entonces pasamos y nunca nadie nos hizo la unión tripartita de estos tres temas de derecho civil, 2, 3 y registral. Entonces se vieron aisladamente y ahí fue donde surgió estos problemas. Esto fue la diapositiva que ya vimos, la perspectiva judicial. Dejamos con esto, todo esto, digamos, que ha sido la perspectiva notarial y registral del tema. Esta es la perspectiva judicial y si el tiempo nos diera, pero hasta aquí yo voy a llegar, pues solo les doy un pequeño, ¿qué puedo decirles? Gusto, ¿verdad? Del valor. Fíjense que una cosa es el precio para mí y otra cosa es el valor. El precio es lo que algo tiene. Pues, tiene el precio de $10, de $100, pero el valor es el valor que a mí me va a significar ese precio. El valor es, al ver todas estas sentencias, es cómo usted pueda que esté más o menos convencido de lo que hemos hablado esta noche, de la importancia de la tradición o no, pero si tuviéramos más tiempo, eh, pudiéramos ver estas dos sentencias que, que hacen ganar o perder juicios. Para mí, el juez me hace resolver bien, ¿ve? O más alejado del error. Siempre se puede uno equivocar, obviamente. El juez, el magistrado de cámara, el magistrado de corte, somos humanos y solo Dios nos equivoca. Pero el estudiar muchas sentencias me hace ver casos concretos y entonces yo digo, hey, ese caso yo lo tuve la vez pasada, o ese caso lo estoy teniendo ahorita, o este caso lo puedo tener a futuro. Quiero ver cómo lo ha resuelto la jurisprudencia nacional, ¿verdad? Entonces, si veo un caso aislado, y aquí otro paréntesis, porque a veces, y sin desmilitar, y lo digo con mucho respeto, no me quedo yo para enseñar con jurisprudencias de cámara, porque yo no sé si después pidieron la casación de esa sentencia de cámara y la sala la revocó. ¿Me explico? Y no quiero decir que tenga más o menos razón uno que el otro, simple y sencillamente por jerarquía y porque al final la sentencia que va a producir efecto y la que se va a respetar es la de la sala. Esa es la que me interesa a mí compartir con mis compañeros, colegas de estudio, ¿verdad? En estos puntos de encuentro. Entonces, sí, pues, perdón que sea, pero a mí me encanta leer esto y me encanta compartirlos.
Y luego tengo todas estas de la sala de lo civil, porque a veces se me dice, mire, sí, pero ese criterio que usted enseña de la famosa teoría de la imponibilidad, de la importancia de las inscripciones registrales, la tradición y la nulidad, usted lo aprendió con una o dos sentencias y de eso ha venido dando clases tantos años. Yo digo, no, mire, aquí hay muchas sentencias y eso luego he ido sacando más y más. Ahí me falta, no, quizá la 185 de 2014, espléndida sentencia, pero después fui a buscar más, porque, perdón que aquí no he cambiado la foto, ¿verdad? Estoy en risas allá a lo lejos. Si me dice que las sentencias de la sala de lo civil son erróneas, y está bien, entonces procedí, llevo, como les digo, años, pero años estudiando estos temas, años, y es mi hobby. Entonces empecé a buscar sentencias de la sala de lo constitucional a ver si realmente contradecían a las sentencias de la sala de lo civil. ¿En qué? Licenciado, ¿de qué nos está hablando? Porque no nos lee las sentencias, usted se nos está adelantando y lo pasa muy rápido. Pues todas las sentencias son, perdón, regreso otra vez, de estos 5 temas: tercerías de dominio, caso de 2 ventas y una se inscribió y otra no, valor probatorio de los instrumentos, inscritos y no inscritos, ¿qué tiene que ver la tradición con las nulidades de los contratos en los procesos de nulidad de instrumentos y en los procesos de resolución de contratos? Todas esas sentencias, también se me olvida, de la nulidad de inscripción, que es distinta a la nulidad de instrumento, todas estas sentencias hablan de eso y ustedes ven que son largas y que es imposible, o sea, no nos alcanzan 3 webinars para verlo, ¿verdad? Entonces, aquí hay, quiero ver, una sala de lo constitucional, la 99 de 2007, sobre el tema de tercerías. Sí, está la 1089 del 2002, muy parecido en un proceso ejecutivo con un contrato no inscrito que también les he dicho, luego el amparo luego este otro amparo, 4, 5, y después mejor la saqué así, va 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y digamos como para ilustrar un poco mejor del tema y para que se vayan con algo ustedes, es como, miren, la manera fácil es, dice, y índice de temas, en vez de civil y mercantil le pongo constitucional, índice de temas por materia, y luego yo pongo registro de la propiedad o efectos de las inscripciones registrales, y me aparecen todas estas sentencias, o donde voy a encontrar, yo les puse a ustedes aquí cuántas, 25, 20, aquí van a encontrar 100 de la sala de lo consti, nunca ha cambiado el precedente, pues, entonces, luego hay más casos prácticos que ya no voy a ver, estos sí son puramente casos civiles. eh, Creo que aquí está el derecho a la vivienda del no propietario. El tema, o sea, la perspectiva judicial, 3 perspectivas, repito, porque veo que gente sigue entrando académica, ya basta. Eso para mí sería el precio. Ya aprendí, chivo. El valor es la perspectiva notarial registral, que a mí me va a servir como notario, pues si usted es notario, por decir, y el valor es en los procesos judiciales. ¿Qué voy a llevarme yo para mis casos concretos en el mundo judicial? Hasta acá llego yo con este webinar. Yo les agradezco muchísimo. Voy a dejar los micrófonos para los organizadores. Si hay preguntas, veo que el chat está un poco, y voy a dejar de compartir pantalla para que si nos veamos mejor. ¿Preguntas? Gracias. La verdad ha sido un tiempo de mucha formación, así que muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas en el chat. ¿Le parece si respondemos algunas y después damos acceso a la palabra? Sí, con gusto. Muy bien, tenemos la primera. Para inscribir la tradición de los legados, ¿es necesario presentar al CNR previamente las escrituras de antecedente registral a favor de la causante? Siempre le van a pedir eso, lo que se llama traspaso por herencia. ¿Por qué? Por el principio de tracto sucesivo. Yo tengo que presentar de dónde nace el origen y además le van a pedir la declaratoria del heredero y la escritura que el heredero le hizo a favor de los legatarios. ¿Para qué? Para que lleve todo un hilo conductor. Eso es el famoso tracto sucesivo. Así que sí. Perfecto, gracias. Y si el legado recae sobre un bien inmueble que consta en escritura privada sin antecedente registral, ¿el juez siempre debe pronunciarse? El legado recae
sobre un instrumento privado. En esa parte es la que no entiendo. Si el antecedente no puede estar en instrumento privado y el legado debe instituirse, otorgar en un testamento que debe ser en escritura pública. Entonces, si no se hace con los requisitos del artículo 32, quizá yo no entiendo la pregunta, perdón, si no se hace con los requisitos del artículo 32 de la ley del notariado, artículo 40 de la ley del notariado, artículo 34 sobre los testigos y 40, y 1111 y 1118 del Código Civil, pues ese legado realmente no se ha otorgado con las formalidades legales. Entonces, todo lo que oigo yo de instrumentos en el registro y legados sin instrumento privado, creo que no vamos por muy buen camino. Quizás si hubiera más tiempo pudiéramos ver más amplia la pregunta y yo pudiera extenderme en la respuesta, pero así como puntos muy concretos, por ahí pienso que no. Gracias, Máster. Una declaratoria de herederos está observada porque en el testamento no aparece la impresión digital del testador. Sin embargo, la herencia fue aceptada judicialmente. ¿Qué se puede hacer en este caso? Perdón, otra vez, que no he visto la pregunta. Una herencia, lo que no entendí fue no aparece, fue observada, si una herencia fue observada porque no aparece, ¿qué es lo que no aparece, perdón? La impresión digital del testador. Sin embargo, la herencia fue aceptada judicialmente. ¿Qué se puede hacer en este caso? Ay, no sé. Mire, bien difícil. ¿Por qué bien difícil? Por eso es importante escuchar a los registradores. Yo estuve una vez en una reunión de jueces y registradores y me pareció súper fructífera. Nos pusimos de acuerdo en 8 temas de 10 y en 2 quizás no compartíamos y no pasa nada. Pero yo le puedo dar mi perspectiva, ya no como notario, quizás, sino como juez y como civilista, pero mucho mi perspectiva es como ciudadano, como servidor público. Fíjense que yo en mi juzgado, y perdón que cuente cosas muy personales, muy íntimas, tengo 2 fotografías que mandé a imprimir. Le pedí a un colaborador que me imprimiera, que me buscara las fotos de 2 personas muy mayores de edad, que reflejaran la cultura salvadoreña, que las buscara en Google, las imágenes, a quien yo siempre le digo muy cariñosamente como la niña Juana y don José, y ojalá que un día se las pueda compartir, y las pegáramos en el salón de colaboradores, y las imprimimos a colores, y era una señora tan enternecedora, fuerte, de unos 89 años de edad, calculo yo, a saber, pero consiguió las mejores imágenes. Entonces, todo servidor público, lo primero que debemos entender es que nuestra función número 1 es resolverle los problemas a la niña Juana y a don José. Ese es como aquí estamos para ayudar juntos y en base al principio de legalidad, sin salirnos de la ley, a resolver problemas. Cuando yo entiendo esa primera parte, bien, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás se entiende bien. Mire, si no existe la impresión digital, me imagino, del pulgar derecho, ¿por qué? Porque puso el izquierdo, o que porque puso el índice, y porque, o, ojo, otra vez mi perspectiva. El registrador valora que los requisitos de fondo y de forma de un instrumento que les es presentado, que se cumplan con los requisitos de fondo y de forma. Y está bien que haga observaciones si ese instrumento no cumple con los requisitos de fondo y de forma. El juez, por otro lado, es el que valora la prueba, los instrumentos, es el que tiene, esto es bien importante, jurisdicción. Solo los jueces tienen la facultad de administrar justicia. Esto es bien importante. Cuando el juez emana una decisión definitiva de un caso, en principio se espera que todo ciudadano cumpla con la decisión judicial. Y entonces, si abogados, expertos, profesionales
por un criterio de interpretación de la norma civil o notarial o registral, no cumplen con la decisión judicial, a mi modo de ver, se está de alguna manera dando un mal mensaje a la ciudadanía para que otras personas, funcionarias o no, empleados o no, decidan cumplir o no cumplir cuando a su criterio consideren con las decisiones judiciales. Yo a veces creo que también hay una confusión en el rol, en el rol de cada uno, y lo digo con mucho respeto, pero si el juez ya valoró el testamento, vio que tenía todas y llenaba todos los requisitos y en base a eso hace una declaratoria de herederos, pues claro que el registrador está en sus facultades de decir, mire eso, pero eso lo vimos en el módulo de sucesiones. Ahí había un caso muy concreto y he visto 10 casos. ¿Va? Para tener un ejemplo, no puso en el testamento que conocía a los testigos o que los testigos conocían al testador. Obsérvese la declaratoria de herederos y el testamento. Bueno, con la declaratoria de herederos no me meto, entonces observo el testamento, porque como se tienen que presentar los tres, ¿verdad? El antecedente, el testamento y la declaratoria. Llegó a esta sala, gracias a Dios, en este caso, y la sala le dijo no, y explicó, que explicó tan bonito cuáles son los requisitos de fondo formales, esenciales, y los no formales, que no pasa nada que falten. Artículo 33 de la ley del notariado. Y entonces yo sí me quedo aquí con la parte de una interpretación formalista exagerada en muchos casos, ¿verdad? Y sobre todo, por último, pues no pasa nada, al final se observa, puede hacer ver la observación y dice, sí, señor registrador, con mucho respeto, yo voy a valorar el testamento, ¿verdad? Entonces, inscríbalo, por favor, inscriba la declaratoria, ¿verdad? Está la firma de los testigos, el testamento contiene todos los requisitos de ley, ¿verdad? Quiero decir que no en todos los casos, hay muchísimos casos que nosotros, yo fui el primero, me he equivocado y me han hecho observación y digo que es regada. Acatemos la observación, claro que la acatemos la observación, pero otros casos quizás por los que he visto esta semana no comparto y a veces sí, con respeto, a veces nos limitamos cada quien en funciones y pues sí, el que revoca decisiones judiciales de un tribunal de primera instancia suele ser las cámaras de segunda instancia, ¿verdad? Pregunta, veo que hay una pregunta, una mano levantada del licenciado Carlos Valdivieso. No sé si licenciada Mari, le damos la palabra y dejamos los chats un rato y le damos la Claro, palabra. Sí, licenciado adelante, Valdivieso, adelante, por favor. licenciado. El micrófono, todavía no he encendido el micrófono, maestro. Ahí está. Buenas noches, un gusto. Un placer. Lo felicito, profesor, por la conferencia. Muy No amable, tengo gracias. no tengo el placer todavía de conocerlo, lo he escuchado en varias conferencias y mi más sincero respeto y admiración por su persona. Muy amable, le agradezco igualmente. Quiero Gracias. aprovechar el foro para plantear la siguiente inquietud. Voy a ser breve. En 1962 se incorporó en la revista judicial número 67, en la página 171 y siguientes, una sentencia del día 6 de abril de 1962, en la cual se reconocía como doctrina legal la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos. En esencia, la sala dijo de que nuestra ley positiva no define ni considera expresamente el concepto jurídico de inexistencia, expresamente, pero sí lo confirma la teoría, hacía alusión a la doctrina. Si el acto jurídico se omite totalmente, alguna de las condiciones que de acuerdo a la ley son necesarias para su existencia, razonaba la sala de perfección, tales como el objeto, la causa, el consentimiento, las formas exteriores, si es solemne, la consecuencia de dicha omisión no es la nulidad, sino que es la referida al acto jurídico, sino la inexistencia o imperfección. Sí. El legislador no distingue conceptualmente la inexistencia de la nulidad, sino que la asimila o equipara a ella al disponer que la causa que produce la nulidad es la omisión de un requisito o formalidad para dar valor a ciertos actos o contratos. Sí. Cuando nació la
la teoría de la inexistencia, allá por 1800, Carl Sacharin la estructuró sobre la base de evadir la legislación civil alemana. Porque en aquel momento se le preguntó qué ocurría si dos personas del mismo sexo contraían matrimonio. En base a eso, se le preguntó si el acto era nulo. Obvio es que en la legislación alemana, si no estaba la nulidad expresamente regulada, el acto no era nulo. Para evadir esta situación, él razonaba en el siguiente sentido. Él decía, para que el matrimonio exista, la ley supone necesariamente el acuerdo entre un hombre y una mujer. De modo que si el acuerdo es entre dos personas de idéntico sexo, el matrimonio no puede existir. Y además, decía él, por esto concluía que el legislador no es necesario siquiera declarar la falta de eficacia, aparte de que sería contrario al más elemental sentido común y a la conciencia moral. Este es un dato que lo he sacado de Bodanovich, allá en el tomo de Derecho Civil, tomo 4, en la página 312. En este momento sería un poco difícil sostener la tesis que sostuvo en aquel momento Sacharin por la sentencia 198/2012 del 6 de noviembre del Tribunal Constitucional, la sentencia 11-18 CN/19 del 1 de junio del 2019 del Tribunal Constitucional también ecuatoriano, y ya podría seguir con la sentencia en revisión 704/2014 de la Corte Suprema de Justicia de México. O sea, en mi criterio, la teoría de la inexistencia en este momento está bastante desfasada. Sí. Quiero plantearle, ¿por qué digo yo que está desfasada? Cuando se emitió el Código Civil, allá por 1860, se encontraba en vigencia la Constitución de 1841. La Constitución de 1841 en ninguna de sus disposiciones regula el principio de legalidad. La Constitución de 1950, en el artículo 169, de forma expresa lo regula y pasó a esa misma disposición a la Constitución de 1962 y de nuevo pasó a la Constitución de 1983 y se reguló en el artículo 15, de tal suerte que nuestra Constitución entiende que el sentido, expresamente dice el artículo 15 en nuestra Constitución que el sentido en que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas, y el artículo 86 dice que el inciso tercero, que los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente les señala la ley. El tema de los contratos inexistentes ha sido abordado por uno de los profesores que yo más admiro, el profesor Guillermo Teviaros Hijo. Él tiene una obra espléndida que se llama La teoría de las obligaciones. En el tomo 1, en la página 26, el maestro dice, o dijo, mejor dicho, que dice que da lugar a innumerables discusiones en la doctrina y se agrava con los silencios de las legislaciones positivas. En nuestro Código Civil puede decirse que está prácticamente nebulosa, máxime que nuestro código emplea el término nulidad, sin hacer mención en ninguna de sus partes al término inexistencia. El maestro Alexander Somarriba, cuando trata el tema de las nulidades, dice que nuestro código solo reconoce la nulidad absoluta y la relativa, comprendidas los actos inexistentes, y entre los actos nulos la nulidad absoluta. El maestro Luis Claro Soler se adopta la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos. La pregunta, bueno, el tema central del asunto es, si un acto inexistente, nos dice el profesor Tiguero, son aquellos que nunca han existido, no han nacido jurídicamente y por consiguiente no pueden tener ningún efecto, y que el acto nulo, dice el maestro, son actos o contratos que han nacido a la vida jurídica, pero que desde su nacimiento llevan en sí un vicio o defecto que los invalida tarde o temprano. Tal vicio o defecto puede, por el transcurso, dice el maestro, de 30 años sanearse si las nulidades son absolutas, y de 4 años si las nulidades son relativas. Eso está en el tomo primero, página 28, de la teoría de las obligaciones. ¿Cuál es la crítica que se hace? El artículo 1552 del Código Civil
cuando habla de que la nulidad producida por un objeto causa lícita, y así continúa la redacción, dice el profesor Trigueros que el legislador confundió conceptos de nulidades con el concepto de inexistencia. En el tomo 1, página 30 específicamente. ¿Cuál es la diferencia entre la inexistencia y la nulidad? Que este es el kit, el núcleo de mi exposición. Los actos y contratos inexistentes nunca pueden sanearse o validarse. Nunca tuvieron existencia. Pueden transcurrir 30 años. Dice el maestro, lo cito, puede transcurrir 30 años que una hipoteca otorgada en la forma arriba expresada nunca llegará a ser un contrato válido. Continúa el maestro, dos dementes en interdicción por el caso celebran un contrato y dejan pasar más de 30 años sin que se declare esa pretendida nulidad absoluta, salta a la vista que el transcurso del tiempo es incapaz de producir acuerdo de voluntades donde nunca existió. Tomo 1 del maestro, la página 29, 30 y 31. ¿Qué acción habilita la inexistencia? Internacionalmente, la acción que habilita la inexistencia no es la nulidad. La acción que habilita la inexistencia es la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque si se entiende que lo que se otorgó no existe, entonces razona Vodanovic en el tomo 4, página 313, que el dueño de una cosa singular cuya posesión le ha sido arrebatada tiene la acción de reivindicación. Entonces él dice que lo que se debería de promover no es una nulidad, sino una acción de reivindicación, porque no existe. ¿Cuál es el kit, el núcleo de cuál es mi preocupación, profesor? Y sobre la base de esto es que me he tomado el atrevimiento de conformidad con las actuales reformas a la ley del notariado, artículo 23, inciso 4, se establece la obligación del notario de guardar el protocolo por 15 años. Si ante mis oficios notariales se otorga un contrato de compraventa en el cual comparece una persona como apoderado del vendedor con el poder que el propietario no otorgó, es decir, que hay ausencia total del consentimiento, en consecuencia, según la teoría de la inexistencia, los actos o contratos, yo como notario tendría que tener el libro de protocolo donde se otorgó ese instrumento, no por 15 años, sino que lo tengo que tener por el resto de mi vida. Porque según la teoría de la inexistencia, la acción le dura de por vida al propietario. Las preguntas que yo le voy a lanzar y que pretendo que usted me ayude a dar respuestas son las siguientes. La primera es, en materia civil, en El Salvador, si algo no está en el Código Civil, si algo no está en la ley, ¿es derecho o no es derecho? La segunda es, bajo la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos, cuando hay ausencia del consentimiento de la acción que tiene el interesado, ¿es de 30 años la acción o la acción es imprescriptible? Y la tercera, profesor, es que según su opinión, ¿cuánto debería resguardarse el libro de protocolo y quién debería de hacerlo? Gracias, profesor, y de nuevo, mis más sinceras felicitaciones y un fuerte abrazo. Muy amable, gracias, maestro. A usted muy amable, igual resguardar. Gracias por toda la... A mí me encanta, la verdad. Yo espero que todos los demás participantes estén igual de contentos y emocionados. Yo, que como yo lo estoy de este tipo de preguntas, ¿verdad? Que me emocionan. Se hizo una excelente introducción. Se abordó toda la perspectiva de derecho comparado, histórica, ¿verdad? Histórica nacional por el máximo exponente del derecho civil para mí, punto de vista, de donde yo me enamoré quizás del derecho civil fue de empezar a leer en segundo año al doctor Guillermo Trigueros Hijo, y como en el tomo 2 toda la gente de Harvard y de todas las demás universidades del mundo le van escribiendo y le van felicitando, y de ver el prólogo que siempre lo voy a decir, miren, no me hagan caso a mí de nada. Si se meten a este webinar o se quieren meter a los cursos, solo lean una cosa en sus vidas. Para mí que tienen que ser amantes de la literatura todos,
Lean el prólogo del libro del doctor Guillermo Trigueros Hijo, escrito por el doctor David Escobar Galindo. Es una de las obras más maravillosas y bellas escritas de la literatura nacional, no solo en derecho, para mí en cualquier tipo de literatura, y nos cuenta la historia en breves palabras de los más grandes jurisconsultos que ha tenido este país, incluyendo a jurisconsultos que han sido presidentes de la República, amantes del derecho administrativo. Es una cosa espléndida, ¿verdad? Entonces, excelente la pregunta. Voy a ir al grano por el tiempo, ¿verdad? Porque no sé si los de Legal Praxis están ahí como media hora. Rapidito. Hay que hacer muchísimas distinciones para dar las respuestas concretas. Yo fui apuntando algunas cosas que a mí me gustan. Primero, empezó hablando de la revista de 1962, requisitos de existencia y validez. Por eso tengo yo la presentación esta, que no sé si se ve, yo no la veo, porque me metí a ver otras cosas, entonces no sé si yo estoy complicado aquí con esto. La de inexistencia, ese fue un módulo que dimos en noviembre, diciembre. Creo que esta es mi máxima especialidad de todo el derecho civil, las nulidades, ¿verdad? Es donde yo más me he metido a estudiar de lleno el tema de nulidad e inexistencia. Esta era la sesión 2. En la sesión 2 hablamos solo sobre el vínculo entre nulidad e inexistencia. No, obviamente no voy a ver todo esto. Yo he creado estos 10 mandamientos, digamos, ¿verdad? Entre ellos está la importancia práctica que tiene distinguir la nulidad y la inexistencia. Pero lo que quiero decir es sobre el primer punto de la revista judicial en 1962, que también esta sentencia del 2006, ¿verdad? Del 14 de marzo del 2007, al igual que trae hace alusión a la de 1997, y también creo que hay otras más, hay varias más. Esta es... La última es la del 93, la C del 2006, del 14 de marzo, que es bastante espléndida, que yo lo escuché a usted citarla en una conferencia, creo. Sí, Entiendo aquí, yo que es la última en la cual aborda. Y fíjese que esta 48C 2006, como lo que usted dice, pero en varios otros casos que hablan de nulidad, o sea, lo que quiero decir es que desde 1962 se dejó como establecido que esa era la doctrina, y después distintas sentencias de varias salas la fueron retomando. Entonces ese como primer punto, no sé si hacer aquí el gran paréntesis, que es tanto de que hablar. Cuando a mí me pidieron en el CNJ, a usted quizá a todos les puede interesar un poco de historia. Cuando a mí me pidieron en el CNJ hace 7 años que escribiera un módulo en Derecho Civil Sustantivo para un diplomado que iban a dar. Entonces, esto es para que la audiencia más o menos vea el contexto del tema. Estaba el doctor Rodríguez como director de la escuela en ese tiempo, y yo tenía 10 minutos para convencerlo de qué tema. Yo no lo sabía porque me agarró así a quemarropa, y entonces yo estaba dando mi capacitación con la que me iba a evaluar si podía ser o no capacitador, ¿verdad? Si salía mal de esa evaluación no iba a ser capacitador, y si lo estaba dando junto con otro maestro que tenía 20 años de ser capacitador. Entonces yo estaba con eso. ¿Qué tema? Siempre he creído, como profesor de Derecho Civil, para mí muy particularmente, que lo más importante de los 4 libros y de todo el derecho civil sustantivo, y eso nos va a ayudar a todo el notariado registral y todo el mundo del derecho privado, mercantil y hasta otro tipo de derecho, probatorio, por ejemplo, procesales, requisitos de existencia y validez, artículo 1316 a 1341. Eso para mí es el núcleo, el corazón. O sea, si yo solo pongo por encima de eso los derechos fundamentales, la parte dogmática de la Constitución, pero de ahí para allá, esto. Pero si yo le propongo al doctor Rodríguez, al capacitador de la escuela, al director de la escuela, como 30, 40 años de que no dan un módulo de derecho civil sustantivo, y ese ha sido mi pleito desde que me gradué, creo yo, de que todo el país conozcamos y estudiemos y tengamos estas discusiones sobre derecho civil sustantivo y no solo sobre procesal. Y entonces yo pensé, si yo le propongo requisitos de existencia y validez, el doctor, muy capaz, iba a decir, esto no es un tema que se logre vender para la audiencia, para los jueces, que nos va a hablar de teorías, pues si la escuela es práctica. Y automáticamente pensé, mi tema favorito después de ese es nulidades. Y la nulidad me obliga a ir a estudiar requisitos de existencia y validez, porque sin ese no puedo saber nada de nulidades. O sea, es imposible distinguir entre nulidad absoluta y relativa
si no sé requisitos de existencia y de validez. Entonces, ¿por qué traigo esto a cuenta? Porque la teoría de la inexistencia tiene algún sentido si la comparo, la pongo a la par de la nulidad, porque ambas derivan de si cumplen los requisitos de existencia y de validez, ¿verdad? Porque si allá hay unos requisitos que yo considero que son de existencia, sin los cuales el acto nunca ha nacido a la vida jurídica, y otros que considero que el acto sí ha nacido a la vida jurídica, pero sin vicios, con lo cual toda la doctrina alemana, española, chilena están de acuerdo que hay requisitos de existencia y de validez, pero no toda la doctrina está de acuerdo que los efectos sean o la nulidad o la inexistencia, pero partiendo de las causas, que son los requisitos, ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, eso, un punto, digamos, a la declaratoria de inexistencia, porque si logro separar al principio causales de inexistencia y causales de validez, tiene alguna lógica que la falta de estos genere distintos efectos. Por un lado, inexistencia, y por otro, o cualquier nombre con el que le llamemos. Por ejemplo, en España, no le llaman inexistencia, le llaman nulidad de pleno derecho y anulabilidad, que nuestro artículo 101 del CPCM, como copió, puso el término de anulabilidad cuando nosotros en el derecho civil y sustantivo no tenemos anulabilidad. Entonces, primer punto como en defensa de la teoría de la inexistencia, causales o requisitos de existencia y validez. Segundo punto, nuestra forma de ver las nulidades es distinta a la del año, no me recuerdo el año que citó, de Alemania, que las nulidades no deben estar expresamente en la ley. Eso es para las nulidades procesales que nosotros tenemos en el 232 CPCM, pero no para las nulidades sustantivas. Las nulidades sustantivas, lo que vuelve nulo el acto, dice allá el 1552, es el objeto ilícito, que puede ser muchas causas de objeto ilícito. La causa ilícita, la falta de formalidad que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos en relación a la naturaleza de esos contratos y no a las partes que lo realizan. Entonces, imagínense cuántos contratos, cuántas causales pueden haber que no guardaron las formalidades en relación a la naturaleza del contrato. Entonces, no me da causales, lo que quiero decir es, no hay causas expresas para la nulidad. Entonces, a Alemania le pudo haber servido, o ya no, o más bien, perdón, está bien, ya no se entiende la teoría de la inexistencia en el contexto aquel que se entendía en la sentencia de dos personas del mismo sexo o género que se puedan casar, pero porque el derecho es cambiante y las realidades sociales van cambiando obligadamente la norma, y a veces no la norma escrita como la que nosotros tenemos, que es una de sus preguntas, ¿verdad? Sino que la interpretación de la norma. Pero además, no solo por esa diferencia, sino que nuestras nulidades son diferentes a las de Alemania, si así lo siguen siendo ahora. Cuando yo estudié mi maestría, debo decir, mea culpa de que en lugar de estar investigando en las bibliotecas grandiosas de aquel país ibérico el tema que yo tenía que escribir, agarraba tantos libros que no podía dejar de estudiar nulidades, ¿verdad? Y porque era lo que más me gustaba y yo dejaba, no, tengo que meterme. Pero entonces aprendí o encontré que había un proyecto de modelo tipo de Código Civil para la Comunidad Europea. ¿Verdad? No, no sé qué pasó, creo que nunca salió a la luz, nunca se publicó, nunca lo validaron o lo ratificaron los países de la Comunidad Económica Europea, pero era interesante ver que en principio el proyecto sí contemplaba la figura de la inexistencia separada de la de nulidad, ¿verdad? Entonces, aquí, ojo, okay, si la Comunidad Económica Europea está contemplando sacar un código civil que va a regir para todos ellos, y en ese código civil modelo están contemplando introducir la figura de la inexistencia separada de la nulidad, hay que saber por qué. O sea, hay que entender que todavía en el año 2005-2006 se estaba viendo eso. A mi profesor, que fue mi asesor de tesis, que ha escrito no sé cuántos libros de derecho civil, no le gusta la teoría de la inexistencia, y él dice que es distinto, que eso existe en Alemania, pero que ahí en España no. Entonces tengo Alemania sí, Colombia sí, Valencia Sea y Ortiz Monsalve, Colombia sí, doctor Guillermo Trigueros, hijo, ya todos sabemos la admiración y por eso es importante. Sí, y estoy buscando la frase que siempre pongo de él en la diapositiva, aquí está, ahí la pueden ver, sí. Y solo en Chile, yo cuando doy este módulo les mando los dos artículos de las revistas judiciales donde una gran doctora escribe la postura de por qué ella no está de acuerdo con la teoría de la inexistencia y otro doctor de por qué él sí está de acuerdo, que eso fue de
2012, 2010. Y como usted muy bien dijo, Claro Solar sí está de acuerdo con la teoría de la inexistencia y Somarriba no está de acuerdo con la teoría de la inexistencia. Y podemos seguir hablando, pero yo siempre pregunto a los abogados y a los jueces. No sé si retrotraerme al año 2019, que di la primera vez nulidad de inexistencia para jueces y magistrados de San Salvador. No todos los jueces y magistrados, sino que solo aquellos jueces y magistrados que además eran capacitadores de la Escuela de Capacitación Judicial. Y me sorprendió a mí que les sorprendiera a ellos la distinción que la jurisprudencia hace sobre la teoría o la distinción entre requisitos de existencia y validez y la inexistencia y la nulidad. Pero al final nos quedábamos, o una conclusión válida fue, desde el punto de vista teórico está bien disertar si es válida o no la teoría, pero el punto práctico es, hay casos en que aún transcurridos los 30 años, ese acto no va a quedar saneado, porque por el 1553, en principio, todos los actos jurídicos o contratos que adolezcan de un vicio grave, una nulidad absoluta, pues pasados 30 años queda validado. Entonces ahí vienen los ejemplos muy curiosos que pone el doctor Guillermo Trigueros, hijos de los matrimonios celebrados en instrumentos privados, o una hipoteca que nunca se lleva a inscribir al registro y la guarda la señora, su hipoteca, entonces nunca nació la vida jurídica, artículo 2159 y 2160, justamente en relación al 668 de la tradición de la hipoteca, que tienen que inscribirse en el registro. Entonces, no sé si puedo leer un poquito para la audiencia aquí. Los actos y contratos inexistentes nunca podrán subsanarse o validarse. ¿Por qué nunca? Perdón, aquí estoy manchando. Porque nunca tuvieron existencia. Pueden transcurrir más de 30 años que una hipoteca otorgada en la forma arriba expresada nunca llegará a ser un contrato válido. Es decir, una hipoteca que no la lleve a inscribir y la tengo guardada desde hace 40 años, entonces la voy a llevar al juzgado y voy a demandar en proceso ejecutivo. Sí puedes demandar con el mutuo, porque el mutuo sí es válido, pero la garantía no me pidas que te dé relación, preferencia de tu crédito y todo porque no lo inscribiste. Entonces el otro va a decir, sí, pero ya quedó validada porque pasaron más de 30 años. Para Guillermo Trigueros, y para mi postura muy personal, lo digo y humildemente, ¿verdad? Pero soy amante de Trigueros y casi cualquier cosa que me hubiera dicho o que hubiera leído, porque es que cuesta cambiar uno su mentalidad si lo leyó en segundo año, imagínense año 97, y quedé anonadado con el libro, es bien difícil, aunque pasen 25 años, decir, ya no creo en lo que leí cuando me convenció y me enamoró la primera vez. Puede ser subjetividad, lo acepto, pero ahorita sigo creyendo en esa doctrina del doctor Guillermo Trigueros. Sí no comparto Vodanovic cuando habla de la acción reivindicatoria. Para mí la acción reivindicatoria tiene una naturaleza totalmente diferente a tanto la nulidad e inexistencia. Sí puedo comparar o puedo estar de acuerdo en que alguien, creo que el doctor José Antonio Martínez, que tuvieron en el módulo 1, ante él tuve que defender el módulo de nulidades. Cuando lo creé, siempre llevan a 3 capacitadores de mayor experiencia en la escuela y uno los tiene que presentar para ver si avalan o no avalan el módulo y nace a la vida jurídica de la escuela. Y la mayoría no comparten eso de que haya muchos plazos o de que una acción sea imprescriptible. Ojo, la prescripción extintiva de las acciones ejecutivas 10 años, ordinarias en 20 y nulidades en 30. Esa es como la gran excepción que la de las nulidades no les gusta ya. Quisieran que toda la acción prescribiera en 20. Pero aceptan los 30 años porque está en el 1553. Entonces como que hay una ley expresa. Ahora, Bolaños, no me vengas a decir que hay acciones que son imprescriptibles porque no. O sea, pasado, por seguridad jurídica, pasados 30 años, todo va a quedar validado. Entonces, quiero decir que mucha gente de mucho respeto va a decir, no, la inexistencia, como lo dijo la sala en esta sentencia, se equipara a la nulidad. Y por lo tanto, en nuestro derecho se equipara a la nulidad y por lo tanto, aunque le falte un requisito de existencia, como la falta de consentimiento, que usted muy bien estableció en el caso que puso, porque al no realizarse, al no haber poder para vender, el tradente realmente nunca dio su consentimiento y entonces esa venta, a mi modo de ver, produce la inexistencia y no produce la nulidad porque le falta un requisito de existencia, que es el consentimiento, y a mi modo de ver, de concluir, es que puede venir perfectamente el tradente, el dueño de la cosa que se fue a Australia, como te dije al principio, un ejemplo, hace 40 años, el hermano de acá le vendió hace 38 y de repente pide la nulidad del contrato, se excepciona el otro y dice,
sí, es verdad, fue falsa o lo que sea, no hubo poder, se entendió, pero como ya pasaron 30 años, quedó validada la venta y tú, lo siento, no puedes hacer nada. Ah, pero le cuenta el 2 por 1, me dice, no, el 2 por 1 es para la prescripción adquisitiva y no para la prescripción extintiva. Entonces, aquí no aplica la regla del 2 por 1 porque estaba en el extranjero, en Australia, ¿verdad? Entonces, no nos confundamos. Entonces, ya pasó los 30 años, entonces viene el pobre cliente, que es el cliente de ustedes, amigos y compañeros, 108 abogados que están todavía conectados, y dice, entonces, ¿qué hago? Pues no puede hacer nada, lo siento, porque ya resolvió la Cámara o el juzgado de que ya pasaron 30 años, y aunque todos sabemos que ese contrato es nulo, inexistente, porque usted nunca dio su consentimiento, pues no podemos hacer nada. Yo creo que no. O el ejemplo típico de un matrimonio celebrado, yo le decía a mis alumnos, en una servilleta, porque estos hipotes de cuarto año están tan enamorados y salen y piden a un PNC que les celebre matrimonio, viene el PNC que está en la fuera de la universidad, les hace el matrimonio en cualquier papel, y entonces, ¿y qué? Y no lo llevan al registro civil porque no llegan a la formalidad, y pasados 30 años ese matrimonio queda validado, siguiendo con unos ejemplos un poco más sarcásticos que lo que ocupa el doctor Guillermo Trigueros, hijo. Yo pensaría que no va a quedar nunca, no va a tener validez jurídica ese matrimonio porque le faltó un requisito de solemnidad del matrimonio. Entonces, volviendo ya a las preguntas concretas, y me falta todavía muchísimo que decir, si algo no está en la ley, ¿es derecho o no? Yo hasta la semana pasada le hubiera contestado con un rotundo sí, es derecho. Claro que es derecho, sobre todo un código 1860, etcétera, pero no es porque a mí se me antoja, o sea, hay que tener un gran cuidado, no es porque a cualquier intérprete, es porque tengo otras fuentes del derecho, tengo la jurisprudencia, tengo la doctrina de los expositores del derecho, tengo el derecho comparado, entonces tengo que integrar un montón, tengo la Constitución, tengo sentencias de la Sala del Constitucional, el derecho económico en función social ha ido cambiando todo el sentido de la propiedad privada desde la Constitución de 1950 y la retomó la del 83. Entonces, todo ese contexto me cambia un artículo, por ejemplo, 1485 del Código Civil, sobre que cualquier imputación de pago que haga el deudor al acreedor irá a interés y no a capital. Entonces, a un señor pagando 10 años, una deuda de $1,000, ya ha pagado $20,000, pero como todo se le iba solo a intereses, nunca abonó a nada a capital. Ese artículo, para mí, 1485 del Código Civil sobre la imputación de pago, no estaba bien en el contexto de los terratenientes de 1860, del contexto social en que se vivía, pero no en el contexto actual de la propiedad privada en función social, de la ley contra la usura, del derecho de protección al consumidor y al usuario, etc. Entonces, sin embargo, debo decir que hace una semana para acá he entendido muchísimo más al profesor José Antonio García Amado, que positivista puro. Y sí tiene mucha razón también porque ambas posturas son muy peligrosas. Un juez que se cree que va a resolver fuera o alejado de norma expresa, sin mayores razonamientos. A mí me gusta mucho el precedente. De este lado soy muy anglosajón, digamos, del sistema anglosajón, porque me sustento que hay varios precedentes, entonces no soy solo yo el que pienso de esa manera. ¿Por qué? Porque fui litigante y yo creo que el litigante merece tener argumentos jurídicos de por qué un juez falló en mi contra, sobre todo. Pero he visto últimamente sentencias que para mí han estado muy alejadas de la norma concreta. No me convencen los argumentos, no son jurídicos, son más sentimentales, lo voy a decir así de una manera, no digo de nadie, o sea, solo que ese es un peligro más bien, robinhoodescos, o sea, los jueces tenemos que tener muchísimo cuidado con ir a intentar salvar al pobre o a lo más débil, a como de lugar, incluso yendo en contra de norma expresa. Entonces, hoy entiendo más al profesor García Amado y la importancia de la seguridad jurídica de respetar la norma, pero la interpretación de la norma es otro punto bien distinto, que usted sabe que hay una interpretación histórica que debe de hacerse, entonces no se hace la misma interpretación de 1860. Entonces, sí, pero primera pregunta, si algo no está en la ley de derecho, sí, pero con mucha cautela y siempre dando otras fuentes del derecho además de la ley que es la y si es posible yéndose a los argumentos constitucionales que norma suprema, y entonces perfectamente puedo sacar una interpretación de la norma secundaria
o de omisiones de la norma secundaria. Y en el tema concreto, perdón que ya nos alargamos muchísimo, pero es que usted me pregunta de algo que puedo pasar 5 horas hablando, igual que usted, creo yo, ¿verdad? Entonces, igual que muchos de ustedes, compañeros, también. Pero en el caso concreto, yo también soy defensor de que la teoría de la inexistencia, si bien es cierto, no está regulada con un capítulo como está nulidad y recesión, artículo 1552, no tengo un capítulo de inexistencia, sí creería yo que, como lo dijo, no puedo decir que yo me lo inventé, aunque lo pensé primero, debo decir, de ser honesto, y después lo fui a confirmar con Guillermo Trigueros. La inexistencia sí está regulada de alguna manera en el 1316, hace una distinción entre requisitos de validez y requisitos de existencia, y más explícitamente en el 1315, cuando habla cosas que se distinguen de los contratos, las cosas de su esencia, de su naturaleza y las cosas accidentales. Las cosas de la esencia son aquellas sin las cuales el contrato nunca ha existido en la vida jurídica o no produce efectos. ¿Me explico? Entonces ahí ya le da ciertas cosas de los contratos que sin él no existe. No le dice que es inválido, ojo. Entonces ahí está implícita la teoría de la inexistencia para mí, ¿verdad? Y para Guillermo Trigueros también. Acción imprescriptible, la inexistencia, que es la segunda pregunta que me hizo, creo yo que sí, es imprescriptible. Un contrato como los dos ejemplos que puse, que son un poco risibles, pero si no llegaríamos a ese absurdo de confirmar lo contrario. Y resguardar el libro del protocolo, yo creo que es demasiada responsabilidad la que se le está dando a un notario, no por la responsabilidad y responsabilidad de él, sino que yo tuve el protocolo en la ciudad durante 6, 7, 8 años, ¿verdad? Y yo veía que los familiares cuando moría un notario venían con mucha dificultad a entregar lo que quedaba del libro, las escrituras. Entonces, todos somos de la muerte y de aquí a 15 años, lamentablemente, compañeros, muchos de nosotros quizás ya no vamos a estar y vamos a estar en mejor vida. Entonces, 15 años es muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que debería de entenderse o esclarecerse esta parte de la reforma por parte de la Asamblea y de cómo es que se va a asegurar de que la digitalización, de que el respaldo, la parte del registro tiene mucha importancia, los respaldos, quiero decir, eh, en el mundo moderno y vemos grandes instituciones que todo lo tienen muy bien resguardado en registros informáticos, ¿verdad? Y eso, y tienen como 3 candados, o sea, si falla este, tienen este otro, y si falla este otro, tienen un tercer resguardo, algo así entiendo yo, que grandes instituciones tienen su data súper resguardada, de manera de que a veces es más fácil que se pierda algo en físico, en papel, a que se pierda algo que está resguardado en la nube, en la red, en el sistema o donde sea. Pero sí, 15 años, darle toda esta responsabilidad y qué vamos a hacer, con qué prueba vamos a contar en casos judiciales como el presente. Más o menos por ahí la respuesta. Yo de verdad quisiera seguir platicando, pero yo personalmente tengo que ir, ¿verdad? Legal Practice fue muy clara, que no podíamos pasarnos de 1 hora y media. Entiendo que también ellos se tienen que ir y todos tenemos familia. Yo no sé, Mari, si hay alguien que va a hacer una invitación o como capacitador me lanzo. Yo vi que había otras preguntas, pero por la hora yo quisiera que alguien me dijera qué Ya hacemos. solo para finalizar, le agradezco mucho el haberme concedido la palabra. Lo felicito, profesor. Desde Muy amable, gracias. 1990 yo no veía esta dinámica. Esta dinámica, la verdad es que su iniciativa es muy valiosa porque nos permite a mi colectivo expresarnos, a los abogados expresarnos, a los notarios, y la preocupación mía iba en torno a las reformas, que yo las aplaudo. Las reformas de la Corte Suprema de Justicia, hay que decirlo, y hay que decirlo fuerte, son una gran innovación en este momento. Totalmente. El problema es, o sea, yo estoy de acuerdo con la reforma. Eso es una cosa maravillosa. El problema es que me afectan a mí directamente y a los demás notarios directamente. Y al Porque ciudadano muchas veces. nos dejan la responsabilidad, no por 15 años, porque siendo honesto no va a ser 15 años. El doctor Trigueros, a quien yo admiro mucho, su doctrina es maravillosa, y yo compartía efectivamente la doctrina de la inexistencia hasta antes de la reforma de la ley del notariado. Después de la reforma de la ley del notariado ya no me parece mucho, Sí, sí, porque tienes es una razón. gran responsabilidad. Lo Sí. felicito, profesor, y como le dije, no he tenido el honor de conocerlo, pero mi más sincera admiración y respeto, porque sí está haciendo una labor muy valiosa.
Sí, gracias, de Y verdad. recibo un fuerte abrazo. Igualmente, un placer. Ya llegará el día que primero Dios nos conozcamos todos. Ya haremos algo presencial y primero Dios hablemos de esto que tanto nos apasiona, ¿verdad? Para mí es el gusto, créame, maestro, que el gusto y el gran placer es mío, ¿verdad? O sea, esto es lo que yo he soñado desde el segundo año de la universidad, compartir con, imagínense qué sueño, 102 personas, 2 horas aquí conectados y nosotros seguimos hablando y la gente ahí está escuchándonos y tener interlocutores como usted y tener un equipo. Debo felicitar y agradecer al equipo, todo el equipo de Legal Praxis. Si esto no fuera posible, es un gran equipo, abogados, exalumnos, compañeros, mi propia esposa que es abogada, no sé, son muchos que es Laura Flores, Mari Figueroa, son tantos, pero tantos que ellos y que respaldan esa iniciativa de eduquémonos en derecho privado sustantivo desde la óptica constitucional, de la óptica moderna, con la reforma de la ley del notariado y tantas cosas más, ley contra la usura, derecho del consumidor, todo lo que se nos viene, ¿verdad? Responsabilidad extracontractual, daño moral, que está buenísimo ese curso, yo soy alumno, entonces todo eso es parte para mí de lo mismo de seguirnos formando en esta parte del derecho que a mí me apasiona tanto. Perdón, licenciada Mari, le dejo la palabra, yo les agradezco un montón a todos, de verdad, de corazón, que Dios los bendiga y nos estamos viendo primero Dios en cursos o en webinars futuros. Gracias, Máster. Bueno, y la verdad es que ha sido un tiempo de bastante aprendizaje, así que muchas gracias a usted también por ahondar en las preguntas y comentarios. Sé que quedaron muchas preguntas todavía por hacer, así que bueno, la invitación también a que nos acompañen a este curso de la tradición y los efectos de las inscripciones registrales, que es en estos últimos minutos de lo que les queremos platicar, que ya está la convocatoria para que ustedes también se puedan inscribir, puedan ayudarnos también a motivar a otros a que se inscriban. Y bueno, ya casi estamos a las puertas. El próximo martes 28 es el inicio y va a durar hasta el 20 de abril. Y claro, tenemos el honor de contar con las ponencias del máster Héctor Arnoldo Bolaños. Así que les vamos a brindar la información e igual les vamos a dejar en el chat el link de inscripción para que ustedes puedan acceder e inscribirse. La siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, y el contenido del módulo, esto vamos a conocer sobre los requisitos para que opere la tradición, diferencias entre la tradición y compraventa y otros títulos trasláticos de dominio, tradición del derecho de herencia y de legados, efectos de la tradición de bienes y raíces y su inscripción en el registro. También vamos a estar conociendo sobre la tradición del derecho de usufructo y de servidumbres, cesión de créditos personales, jurisprudencia constitucional sobre tradiciones no inscritas en el registro PRH. Y también sobre las tercerías de dominio y efectos de instrumentos, títulos traslaticios no inscritos en el registro. Toda esta información también se la podemos enviar nosotros al correo electrónico o por vía WhatsApp, donde mandamos el link de este webinar, ahí nos pueden dejar mensajes y nosotros con gusto les vamos a brindar toda esta información. Y bueno, como repito, va a ser impartida por el máster Arnoldo Bolaños, quien ya lo conocimos en este webinar. Así que les vamos a compartir en este momento en el chat el link de inscripción para que ustedes lo puedan tener a la mano y poder inscribirse. Y los métodos de pago son a través de transferencias bancarias. Ustedes nos pueden escribir vía WhatsApp y nosotros con gusto le facilitamos la información. Y también un punto importante, y es también la motivación aún más grande, que vamos a tener a un capacitador invitado. Así que es de gran altura también, yo sé que varios lo conocen, quien es el máster José Mauricio Cardosa. Y bueno, también es registrador jefe en el Consejo Nacional. Y bueno, hay muchos cargos más que va a ser muy importante que lo conozcamos en este curso. Va a estar compartiendo con nosotros durante algunas sesiones. Así que bueno, ahí está la invitación. Hay 2 invitados muy importantes para que ustedes puedan aprender de ellos. Así que sin más, las inscripciones están abiertas, la invitación está hecha. Comenzamos el martes 28 de marzo y bueno, continuamos el jueves 30 de marzo, martes 11 de abril, jueves 13 de abril, sábado 15 de abril y tenemos 2 sesiones que serán la última sesión, pero será compartida en 2 sesiones. Será el martes 18 de abril y jueves 20 de abril. Esta prolongación es por la Semana Santa,
pero vamos a estar igual compartiéndole toda esta información a su número de contacto. Así que bueno, sin más, para ya no quitarles más tiempo, yo sé que han aprendido muchísimo esta noche y van a seguir haciéndolo. Para Legal Praxis es un honor que ustedes estén hoy acá. Gracias, Máster Arnoldo Bolaños, por el tiempo y los vamos a seguir viendo durante estas sesiones próximas. Sí, si me permite, Mari, solo 2 segundos ya. Por supuesto. No importa que no hayan cursado todo el diplomado, las sesiones son grabadas, pueden consultarme, o sea, podemos aprovechar este momento de diálogo, podemos disentir del criterio del capacitador. De hecho, para no dar yo solo mi criterio, es que Legal Praxis tuvo bien invitar a este jefe del registro, que también es capacitador muy importante. Entonces, la idea es empaparnos con diferentes criterios, ver sentencias, él trae resoluciones de mesa de registradores. Entonces nos puede servir, como les digo, la parte del precio es una cosa. Yo lo que intento ponerle a cada curso que doy es el valor, ¿verdad? El valor práctico, que algo que usted, que cada persona se pueda llevar. Por eso hago mandamientos, por eso me busco mucha jurisprudencia, hablo de autores, hablo de libros, hablo de motivación. Todo está en la motivación. Si usted está bien motivado a querer ser un excelente profesional, un espléndido abogado con una ética firme y muy conocedor, mire, usted va a ser, si usted así lo decide, usted va a ser el mejor, no va a tener límite su capacidad, su conocimiento, pero sobre todo eso es su generosidad de querer siempre compartir. Eso es lo que yo ofrezco dar en estas horas, todo lo de mí, todas las experiencias, todos estos 20 años, ponerlas al servicio de ustedes, créanme, y lo espero, ¿verdad? Porque si en 2 horas, imagínense cuánto hemos hablado, pensemos en 14 horas, cuánto nos vamos a divertir y cuánto vamos a aprender todos del tema. Así que gracias de verdad, Mari, perdón que todavía le quité los últimos minutos. Pasen feliz noche a todos, bendiciones, cuídense mucho. Gracias a todos, pasen una bonita noche.